que será entre el grupo B y el grupo D y estará centrado en si los atletas transgénero deberían competir en la categoría de su sexo original. Entonces, a favor va a intervenir el grupo B, Camilo y Aira. ¿Quién haría? Aira, me habías dicho que eras tú, ¿no? La del alegato inicial. Ahora sí, sí. Vale, pues cuando quieras, tienes, acuérdate, entre 2 y 3 minutos. Ya. Buenas tardes, profesores Buenas tardes. y compañeros. Nuestro debate es estar a favor de que las personas transgénero compitan en su categoría de su sexo original. Para comenzar a introducir, aclarar conceptos sobre que las personas transgénero tienen una identidad de género diferente al sexo que se les asignó al nacer. El sexo se refiere a la calificación de una persona como masculina, femenina, mujer o hombre, basada en su anatomía, que son sus órganos reproductivos, o en su biología, que involucra factores como las hormonas. El género, por otro lado, se refiere a las tradiciones, estereotipos, roles, comportamientos y actividades que una sociedad considera apropiadas para afirmar o expresar la identidad de género. Algunas personas trans, aunque no todas, se someten a cirugía de afirmación de género, que es eh, la cirugía de genitales o tratamientos con hormonas. La diferencia entre hombres y mujeres cis, más allá de las visibles en términos fisiológicos y médicos, es muy importante que comprendamos que son evidentes desde muy jóvenes, y en el deporte también. El experto en ciencia deportiva y fisiología, Ross Tucker, habla que el problema radica en que las mujeres biológicas no poseen los mismos atributos físicos que los hombres, y muchos de estos atributos del cuerpo masculino tienen profundas implicancias para el rendimiento deportivo. Nosotros reconocemos la diversidad de los cuerpos y las excepciones que pudieran existir con esta afirmación. Sin embargo, más adelante vamos a entrar a fondo en lo importante que es considerarlo. Según las normas del Comité Olímpico Internacional, desde hace muy poco, el año 2015, las mujeres trans pueden pasar a tomar parte de los eventos femeninos si sus niveles de testosterona, que normalmente están entre 7,7 nanomol litros y los 29,4 nanomol litros, estén por debajo de los 10 durante no menos de 12 meses. Este rango de hormonas, aclarar que para la mayoría de las mujeres nunca suele estar arriba de 3 nanomol litros. Por otro lado, un equipo de Karolinska y la Universidad de Manchester muestra que las personas con sexo masculino tienen una ventaja sobre la atleta entre un 10 y un 50%, es decir, que duplican su ventaja según el deporte de que se trate, y esta es una ventaja mayor que la que suele otorgar el doping. Esta diferencia se nota más en deportes como son la halterofilia, los deportes de lucha o que requieren una fuerza explosiva como son las pruebas atléticas de velocidad. La Carta Olímpica considera que la práctica deportiva es un derecho humano. Sin embargo, en ningún caso puede considerarse que el deporte de alta competición sea un derecho humano. Es por eso que nosotros estamos a favor de que las personas transgénero compitan en la categoría de su sexo original, debido a que el objetivo no es vetar de estas competiciones a aquellas personas que se dedican a esta práctica, pero sí se deben considerar una búsqueda de equidad deportiva específica para cada participante y para cada deporte, respetando el rendimiento deportivo, si lo que nosotros buscamos es legislar para proteger el deporte hoy y en el futuro. Muy bien, muchas gracias, Aira. En el grupo D, ¿quién haría el alegato inicial? ¿Diego y Scarlett? Yo, profesor. Pues venga, Diego, cuando quieras. ¿Ya? Gracias, profesores, gracias, compañeros, gracias por su atención. Y voy a iniciar. Con su permiso. Los atletas transgénero deberían competir en la categoría de su sexo original. Esta afirmación nace de una concepción del hecho de que las diferencias, características físicas entre competidores vienen dadas por el género, presuponiendo que el hombre tiene una ventaja física sobre la mujer. Pero en los tiempos actuales, la verdad es que el género, aunque es una de las separaciones en los deportes de alto rendimiento, la puerta de entrada para los competidores trans viene dada por factores más decisivos que el simple cromosoma XY. El Comité Olímpico Internacional y otras instituciones del deporte internacional tienen en cuenta los niveles de testosterona como el mayor índice de posible ventaja, como dijo mi compañera anteriormente. Cosa que las mujeres trans, según un estudio del propio comité a manos de Joanna Harper,
han presentado ya con una transición más completa debajo de los 5 milimol por litro. La prohibición de competir según el género que uno se identifica resulta ser de un carácter poco ético y médico. Ético debido a que atenta contra los derechos humanos, en contra de la discriminación e intolerancia, contra el derecho del deporte descrito, como dijo mi compañera, en la Carta Olímpica, que dice: la práctica deportiva es un derecho humano. Toda persona debe tener la posibilidad de practicar deporte sin discriminación de ningún tipo, y dentro del espíritu olímpico, que exige comprensión mutua, espíritu de amistad, solidaridad y juego limpio. Estas cosas que no se respetan al obligar a alguien a practicar un deporte bajo un género del cual no se identifica. Y por el lado médico, que la regla actual hace una intrusión médica en el momento de ver los niveles de testosterona en el cuerpo, se ignora y se invisibiliza en gran parte el esfuerzo y la voluntad que se debe tener al momento de estar en transición con el seguimiento de un tratamiento hormonal constante y los efectos físicos y mentales a los que están continuamente sometidos los atletas transgénero. Muy bien. Muchas gracias, Diego. Yo creo que ahora es un buen momento para empezar el turno de iniciones. Camilo. Bueno, yo creo que es importante desglosar un poco el problema en el que nos encontramos. Hay que considerar que las categorías en los Juegos Olímpicos de deportes de hombre y mujer nacen en un contexto donde no se tenía considerado el problema de participantes transgéneros y las diferencias fisiológicas que conlleva el proceso de la transformación. Creo que es súper importante considerar la historia de cada deportista transgénero, porque muchos deportistas transgéneros se forman en categorías y en grupos deportivos relacionados a su sexo biológico, relacionados a las características que entre los mamíferos conocemos como lo que correspondería a un macho. Y esto, claro, les da un entrenamiento quizás mucho más exhaustivo y con mayor, ¿cómo se dice? Y, ay, se me olvidó la palabra, y con, con mayor exigencia en comparación a las mujeres contemporáneas que se están desarrollando con sus pares. Y muchas veces las transiciones de género ocurren cuando ya en la edad adulta, después de todo el proceso psicológico complejo que implica eso y emocional. Entonces, sí creo que es importante considerar que ya tienen un desarrollo físico diferente que implicaría una diferencia que puede ser decisiva en el momento de una competencia. Por otro lado, aquí no se trata de discriminar por la identidad de género, pero sí buscar soluciones en la que la competitividad se resguarde. Es más, el hecho de que mujeres transgénero estén llegando a los podios muy repetidamente en competencias de mujeres, por ejemplo, que es donde se enfoca el problema principalmente, que en las competencias femeninas, está desmotivando a deportistas de alto rendimiento a participar de estas competencias, y hay que considerar también la emocionalidad de los demás deportistas que construyen el conglomerado olímpico. Por otro lado, aquí no se trata de buscar... Camilo, tienes que ir acabando. Sí. No, cuando quieras. Sí. Te quedan 5 segundos. Acaba si quieres definir. Aquí no queremos dividirlo en un binarismo definitivo por creencias, sino buscar una solución en base a la ciencia y a la evidencia que existe hoy en día, ya que antes no había deportistas transgénero y hoy en sí nos enfrentamos en la práctica al problema. Muy bien. ¿Y Scarlett? Bueno, quería tocar 4 puntos que nuestros compañeros mencionaron. Primero, Aira dijo que ella estaba de acuerdo a que las atletas transgénero compitieran en su sexo original, a pesar de haber hablado de la identidad de género y de que ellas se identificaban, en vez de haber nacido hombre, se identificaban como mujeres, la quiere dejar en hombres, a pesar de que la persona haya tomado una cantidad de hormonas, lo cual la deja en desventaja frente a sus competidores hombres. Camilo, por otro lado, mencionó varias cosas que me parecen muy interesantes. Primero, ¿cómo se llama?
dejarlos participar. Lo siento, es que estoy ¿Permitir? como un poquito enferma, Sí. disculpen. No, permitir participar. Pero, ¿Mm? ¿Permitir? ¿Te refieres a permitir participar a gente? ¿Dejarles participar, estabas Sí, hablando? sí. Y además de que dijeron de que las personas estaban ganando muchas medallas y estaban desmotivando a las mujeres cisgénero. Pero eso no es tan real. Buscamos muchos casos en muchas áreas y no han ganado tanto. Yo máximo han ganado una medalla de bronce. Eso no es tan real como lo deja ver Camilo. También queríamos ver que las personas que nacen siendo hombres y luego ellas son transexuales, mujeres, compiten en deportes normales, así como universitarios, escolares, en su sexo original. Claro, claramente lo van a hacer, porque las leyes y existen personas que no les permiten competir en su sexo en el cual se sienten identificados, porque desde pequeños los empiezan a discriminar. Entonces, ¿cómo vamos a hacer que ellos compitan donde se sientan identificados si existen personas que tienen prejuicios hacia las personas transexuales? Muy bien. ¿Aira? Ya, en primer lugar, me disculpo si mi afirmación sonó de forma transfóbica, sin embargo, expresé específicamente citando nuestro tema, porque nuestro tema, dado por nuestros profesores, es justamente se expresa como sexo original. No son palabras que yo escogí, sino que eh, expresé lo que nos dieron para trabajar. Por Pues otro lado, yo por en alusiones seguir... me voy a defender. Que conste que estos son temas que habéis propuesto vosotros. O sea, ahora ya te dejo continuar, pero yo era simplemente por alusiones. Ya, y... Perdona, que te he interrumpido. No, está bien. Ah, Y, también, y también hablar, como dijo mi compañero, que nuestro tema, reconocemos claramente que el problema no está centrado en esta discriminación, que puede ser desde colegio, desde escuela, porque eso va a existir y existe, y por lo mismo es un tema muy nuevo que se está expresando. Sin embargo, no podemos apresurarnos a pensar de que integrar a las personas trans a la categoría femenina va a corresponder a una solución, porque el tema es complejo y sí son varios los datos donde se ha alcanzado la victoria, inclusive duplicando marcas anteriores, donde por lo mismo nacen organizaciones y ex campeonas que se manifiestan respecto a eso porque hablan desde su experiencia sobre los datos, eh, que, y que inclusive en tratamientos donde se disminuye al 1 nanomol de litro de la testosterona, que puede ser estas personas que se estén tratando, como mencionaste tú, desde hace muchísimo tiempo, eso no descarta esta ventaja muscular y que se va desarrollando con el paso de los tiempos, con esta eh, casi trágica diferencia fisiológica que se presenta finalmente por la naturaleza. Entonces son aspectos demasiado diversos para considerar y por eso mi compañero puso en pie esta proyección de buscar soluciones más amplias, que no solamente se enfoquen en estos dos puntos binarios, que es esta competencia de hombre con estos requisitos, mujer con estos requisitos, incluyendo también de que la COI presentara esta admisión de las mujeres trans a su equipo con tantas limitaciones, inclusive con exigir el cambio de sexo, sí se nos hace un poco más como transfóbico y eh, más ¿agresivo? sí, complejo, como más criticado, que inclusive que se les permita competir en su sexo que fue al nacer. Ay, muy bien tu forma de evitar decir original ahora. Muy Sí, bien. Diego, así nada, no sé. cuando quieras. Bueno, voy a agarrar un poco de lo que dijiste tanto tú como tu compañero sobre las diferencias físicas que no se eliminan totalmente en una transición. Y vamos a dar un ejemplo, porque hablaste de músculo y anteriormente hablaste de alterofilia.
que es el deporte de levantamiento de pesas. Vamos a dar un caso reciente, que fue el Olímpico de Tokio en 2020, de Laurel Hubbard, primera mujer transexual en competir en halterofilia a nivel olímpico. Lastimosamente, ella por lesiones anteriores falló en la levantación de 125 kilos. Pero su récord es de 275 kilogramos y lo realizó cuando le quedó en segundo lugar en el Campeonato Mundial de 2017 de halterofilia, dando a entender que hay mujeres cis que pueden superar la barrera de la transexualidad, la ventaja, entre comillas, de nacer hombre. Pero igualmente su récord es 275 kilogramos. Todo el mundo pensaba en Tokio que iba a ser un trato injusto, todo eso. La ganadora levantó 320 kilogramos. Está hablando que, aunque ella haya nacido hombre, hay mujeres cis que pueden anteponerse, porque finalmente, como dijimos antes, el tratamiento hormonal conlleva también una pérdida de musculatura y conlleva también una pérdida aeróbica que finalmente, con el pasar de, mientras más pase el tiempo, se nivela y ella en realidad es un cuerpo mujer y ahí tiene que tener los entrenamientos de mujer. Muy bien. Vamos a dejar participar un poco luego, luego vais a tener la palabra. Camilo. Sí, creo que también estamos dejando de lado un tema a considerar, que es la participación de hombres transgéneros, el cual no ha hecho tanta polémica como la participación de mujeres transgénero. ¿Y por qué? Porque no se considera que los hombres transgéneros no tienen una ventaja biológica frente a los hombres cisgéneros. ¿Y cuál es el problema acá? Que se ha demostrado que con el tratamiento hormonal de hombres, de mujeres a hombres transgénero, la capacidad pulmonar no se iguala a la de hombres cisgéneros, y tampoco el desarrollo muscular durante el entrenamiento en todos los casos alcanza el mismo nivel, lo que significa también una posición desventajosa frente a sus pares deportivos. A lo que quiero llegar, que aún así el problema está en que también hay que considerar cuando la desventaja implica cierta injusticia también para las mismas personas transexuales al momento de competir. Entonces, quizás la solución no está en que uno compita en una categoría o en otra, quizás en el futuro, no ahora, pero en un proceso más tardío, quizás nazcan nuevas categorías donde se ajuste mejor las capacidades físicas de cada deportista, ya que, como insisto, estamos frente a un problema emergente, en el cual va a pasar mucho tiempo para buscar una solución, pero yo creo que no podemos discutir en base a los binarismos del siglo pasado, de que las cosas aquí son o blancas o negras. A mí me gustaría entonces aquí, antes de darte la palabra, Scarlett, porque surge un tema que además era el que iba a sacar yo también, viendo la situación actual y viendo la dificultad de definir de reducir el sexo a un sistema binario, ¿no? Yo creo que todos estamos de acuerdo con eso. Entonces, según vosotros pensáis que la solución a este problema que estamos planteando en este debate sería quitar las categorías de hombre y mujer para competir, o qué pensáis de eso? ¿Sería la posible solución? Scarlett. De hecho, yo le iba a preguntar a Camilo que cuál era la solución que él expresaba, ya que quitar el sistema binario es una de las opciones que nosotros teníamos con Diego, que podíamos expresarle aquí, o simplemente aislar a las personas transexuales, tanto hombres o mujeres. Entonces queríamos preguntarle a nuestros compañeros cuál es su opinión respecto a eso, porque si ellos deciden decir que hacemos unos juegos aparte, unos Juegos Olímpicos para deportistas de élite o de alto rendimiento, ¿qué va a pasar? Vamos a seguir aislando a las personas transexuales, porque ellos son miembros de una comunidad, que es la comunidad LGBT, que siempre ha sido discriminada, invisibilizada y con altos prejuicios. Entonces, ¿qué es lo que ellos expresan?
Bueno, pues por alusiones, Aira, Camilo, por alusiones directas, ¿quién quiere hablar? ¿Camilo? Perdona, Diego, es que con las alusiones directas. Camilo, ¿hablas tú? Sí, Mm. sí, es que, claro, es complicado hablar de este tema sin considerar toda la discriminación y todos los perjuicios que ha sufrido esa comunidad. Pero creo que lo importante acá, más allá de entregar una solución a la discriminación, que también sí se ha visto en el deporte ampliamente, es buscar alguna forma, y esto ya no depende de mí ni de Laira, yo creo que depende de los expertos en ciencias deportivas, los expertos en deporte, psicología, etcétera, buscar alguna forma de hacer categorías que representen un poco mejor la realidad de hoy en día, ¿ya? Porque encontrar algo absoluto claramente no resulta, o sea, sería algo idealista, pero yo creo que muy difícil de alcanzar. Eh, y por otro lado, yo creo que el debate no se tiene que reducir a la discriminación en este momento, sino que tiene que ver, enfocarse en los problemas que se estaría enfrentando la comunidad deportiva. Hay que recordar que hay mucha gente involucrada y quizás centrarse solo en la identidad de género puede traer un poco de sesgo al momento de analizar el problema. Diego. Ya. Yo igual quiero hablar un poco así como una respuesta a lo que usted preguntó, profesor, y luego hablar desde otro punto de vista que podríamos ver, aparte de identidad de género, o sea, más que todo, bueno, voy a partir mejor, antes de irme por la rama. Mm. Eh, bueno, cuando uno ve los deportes, en realidad están las categorías, obviamente, hombre y mujer, que vienen dadas por las diferencias físicas que se conocen. Pero en realidad cuando uno explora más los deportes, se da cuenta que hay subcategorías, igual que por ejemplo en el boxeo está el peso liviano, el peso pluma, el peso pesado. Entonces, lo que se podría hacer como una opción a todo esto, ya que nunca dieron nuestros compañeros una opción, es ampliar las características de estas ciertas subcategorías dentro del mismo deporte para nivelar, porque en realidad el juego no no es un juego que se tenga que carecer de ventaja o desventaja. En realidad, si uno sabe un poco de básquetbol, sabe que hay combinaciones entre jugadores con zurdo y diestro que dan mucha ventaja. La ventaja es parte de la competitividad, tú luchas y entrenas para conseguir. La cosa es la coherencia en el momento del deporte. Porque un momento pasa a ser de una ventaja a una desventaja a un movimiento donde es incoherente la competición, como hacer, no sé, una maratón con un niño pequeño y un adulto. Eso es incoherente, ya no es cosa de ventaja. Eh, por, por segunda parte, Sí. Tienes que ser le breve, ¿eh? Tienes que ser breve, Diego, que queremos participar. Concreta, sé rápida ahora, con tu segunda parte, por favor. no, en ese caso voy a dejar a mi compañero hablar, que quiero estallarme contigo. Vale, muy bien, muchas gracias. Camilo, ¿Camilo? Ah, no tenía la mano levantada nomás, se me quedó de... Era de antes. Bueno, pues nada, Diego, puedes seguir participando tú. Ya. Eh, bueno, hablé de las categorías. Lo segundo que quería decir es que se me fue el hilo mientras hablaba del primero. Pero se me fue el hilo mientras hablaba del No pasa, primero. Pero bueno, no pasa nada. Recupera el hilo, le doy la palabra a Aira, ¿vale? ya. Aira. Ya. Me llama la atención esta un poco que habló de incoherencia, porque justamente era la palabra que expresaban algunas de las ex competidoras para eh, referirse a lo que estaba pasando con las competiciones, donde sí importaba la diferencia fisiológica y donde sí eh, había una ventaja un poco desbordante que se presentaba. Por otro lado, yo creo que la respuesta de mi compañero
sí un poco respondía a las soluciones porque nosotros estamos eh, firmes en nuestro debate y que en estas condiciones, porque nosotros podemos hablar de reinventar la Olimpiada y estar hablando todo el día sobre diferentes categorías y sobre eh, inclusive oportunidades mixtas que existen ya en algunos deportes como natación, etcétera. Pero sin embargo, dentro de este eh, de este escenario binario que ya existe, que ya es real, nosotros dentro de eso sí estamos a favor de que las personas participen en la categoría de su sexo otorgado al nacer, debido a todos estos parámetros que, claro, uno puede dar muchas soluciones que, como dice mi compañero, van a estar finalmente a cargo de todo el equipo que conforma todos estos programas y todos estos eventos. Entonces, dentro de ese argumento, no cambia, porque son muchos los factores y de las diversidades que debería considerarse para presentar esta como equidad deportiva. Muy bien. Diego, ¿te acordaste ya del...? Venga, intervienes y luego ya vamos con los alegatos finales, ¿vale? Bueno, Venga. bueno, ya que hablamos de equidad deportiva, ventajas, desventajas, coherencia, entonces, y que hay una supuesta desventaja al momento de la competición en el género identificado de las personas trans, pongámonos en su caso, en el caso de ustedes, donde los trans compiten en su género otorgado al nacer. Vamos por, hablamos, por ejemplo, de que las mujeres tienen serias desventajas contra mujeres trans. Entonces, ¿qué pasará en el momento de que hagamos que mujeres compitan con hombres trans, con hombres que para mantenerse con su estatus de masculino toman hormona de testosterona? Porque, por ejemplo, un caso no es tan grave, y es el caso de Caster Semenya, no sé si pronuncié bien el nombre, que tiene hiperandrogenismo. Es una enfermedad que genera que ella tenga altos niveles de testosterona. Tal así que con las directrices de tener puestas en 2015, de tener bajo los 10 ml las personas trans, ml testosterona 10 milimol por litro, no se le permitió competir en 2019 en las siguientes en categorías de 800 metros. Y ella generando testosterona superaba por un segundo en su categoría de 800 metros a los demás competidores. Y eso es en un segundo en momento de correr, una ventaja abismal. Y ahora nos ponemos nuevamente en el caso de los hombres trans. Perdón, las mujeres trans, que hombres, nacieron hombres y se transitieron a mujer, compitiendo con hombres cis. En su caso, ellos para mantenerse mujer, siguen con su tratamiento hormonal, tienen menos testosterona y tendrían que llegar a competir con hombres en su máximo eficacia muscular. Y eso es realmente una desventaja. Y finalmente no. Y dices, ya, pero si quieres ser justo, ellos tendrían que dejar su tratamiento, o sea, tendrían que dejar de ser lo que son. Y eso, nuevamente, va contra los derechos humanos y los derechos de los trans de ser tratados en la sociedad como ellos se identifican. Y ese Muy es el bien. problema del caso de que compitan en su propio sexo, como ustedes consideran. Muy bien, pues yo creo que han quedado claros los puntos de vista. Entonces vamos a los alegatos finales. En el grupo B, ¿quién lo hace? Camilo, ¿no? Sí, sí. Pues cuando Bueno, quieras. considerando todo lo conversado hoy día en el debate, creemos que se debe hacer un esfuerzo mayor y consultar con expertos en deporte femenino, ya que principalmente es donde se concentra el problema hoy en día, y que esto sea parte de un proceso cuidadoso para ya la participación de atletas trans e intersexuales, y para asegurar una justicia según el principio de ausencia de ventaja competitiva, o sea, de no tener una ventaja inherente a tu genética o a tu fisiología, ¿ya? Y que en estos momentos,
actuales, la categoría masculina debería servir como una categoría más abierta, una categoría más permisiva y más flexible, mientras que la categoría femenina quizás debería restringirse para únicamente las personas biológicamente que compatibilizan con las características biológicamente femeninas. ¿Por qué centramos esto? Porque creo que actualmente para llevar en el futuro un mejor debate, una mejor conversación, no se pueden dejar de lado los alegatos de todas las partes. ¿Ya? Y por último, yo creo que el horizonte y el avance hacia el futuro debería ser crear categorías en base a parámetros como nombraba anteriormente mi compañero, como peso pesado, peso liviano, que sean otros temas, y parámetros fisiológicos, y hacer pruebas comparativas. Yo creo que sería súper interesante que los deportistas de alto rendimiento participen quizás en estudios para comparar el desempeño y quizás cómo se desenvuelve o se podría desenvolver en la creación de nuevas categorías. Creo que sería un avance tanto al conocimiento como un avance a los valores sociales que queremos en el futuro y que tratamos de inculcar hoy en día. Muy bien, muchas gracias, Camilo. ¿Scarlett? Sí. Bueno, los atletas transgéneros son personas con derechos. El hecho de negarles competir con el sexo con el que se sientan identificados es un retroceso para ellos, ya que interrumpe su proceso físico y psicológico, siendo en la mayoría de los países un caso de discriminación para la mayoría de las leyes constitucionales y federales. El prejuicio de las personas cisgénero provocó que la comunidad trans se vea más invalidada e invisibilizada. Cada día encontramos en las noticias generando posturas de odio hacia las deportistas y deportistas transgénero, anulando todo su proceso para convertirse en atletas de élite o de alto rendimiento. Medir la testosterona en mujeres trans es como volver a un momento en la historia donde se dice muéstrame tus genitales y te diré quién eres, pero ahora en el siglo XXI es dime cuánta testosterona tienes y te diré dónde compites, haciendo pasar a las mujeres transgénero por un proceso traumático y de hecho muy invasivo, ya que si no cumplen estos requisitos ellas ya no podrán practicar su deporte por el cual a veces se han dedicado la mayoría y la mayor parte de su vida. Debemos dejar el miedo y los prejuicios de lado como personas. El primer paso, de hecho, ya lo dio el Comité Olímpico Internacional, cambiando las reglas en 3 fechas muy importantes, que fue el año 2003, 2015 y ahora este año 2021, que me enorgullece mucho, en donde finalmente los Juegos Olímpicos de Pekín 2022 no van a haber reglas para que las atletas transgéneros compitan, ya que no se les va a medir el nivel de testosterona en su cuerpo y van a poder competir libremente. De hecho, ya hay muchos atletas transgénero que se están inscribiendo a los Juegos Olímpicos ya que van a poder competir. En estudios de búsqueda bibliográfica pudimos encontrar que los entrenadores no tenían casos fortuitos donde podían comprobar de que había una ventaja significativa. Entonces podemos ver casos como lo de Laurel Hubbard, donde ella se sintió feliz y dijo gracias por dejarme competir donde yo me siento identificada. Con eso doy fin. Muchas gracias, Scarlett. Pero lo que pasa es que, y ya dado por concluido el debate, si no hay una diferencia significativa, ¿por qué no eliminamos las categorías? A lo mejor eso sería lo mejor, ¿no? Ya fuera del debate, ¿eh? Ya terminó el debate. Ahora, Sí, lo que ahora ya podéis decir lo que pensáis, que seguro. Digan la verdad, Yo vi sufrir a la área. Sí. Voy a probar de grabar para que nos vienen libremente.